Hola, apreciados estudiantes. Hoy quiero dejarles por medio de este mensaje algunas indicaciones o guía para la construcción de la matriz 1, condiciones de trabajo. Primero quiero aclarar con ustedes qué son las condiciones de trabajo y para eso vamos a remitirnos a un documento expresado por la OIT desde Argentina. Entendamos entonces que las condiciones de trabajo eh, son una visión integradora de la relación que existe entre el ambiente de trabajo y el hombre como tal, su medio social, físico y cultural. Esto quiere decir que la condición de trabajo está vinculada a todo el entorno laboral en el que se desempeña el trabajador, no solo las condiciones bajo las cuales está realizando la tarea, sino también las condiciones que están asociadas a ellas como el estilo de administración dentro de la empresa, las condiciones medioambientales del lugar de trabajo y también, por supuesto, los factores que influyen en ese trabajo, sean provenientes del trabajador o de, eh, de otros trabajadores, del estilo de administración, de la gerencia directamente. Bueno, eh, la actividad les está pidiendo que ustedes identifiquen unos factores que están asociados a las condiciones de trabajo. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de algún estudiante del año pasado que se acercó mucho a lo que buscamos en esta evidencia. Recordemos que las condiciones de trabajo se dividen en dos, en intrínsecas y extrínsecas. Intrínsecas las que tienen que ver directamente con la ejecución de la tarea, la ejecución de esa actividad dentro del cargo y las condiciones extrínsecas que hacen o se relacionan con el cargo, pero que no son directamente, eh, digamos, no tienen relación directa con la actividad o la ejecución de la tarea. Cada una de estas tiene también a su vez dos divisiones. Las condiciones intrínsecas las clasificamos en aquellas que son directas del trabajo y aquellas que provienen del individuo. Y las condiciones extrínsecas hablamos de los factores organizacionales, es decir, aquello que está dentro de la organización y no directamente sobre la tarea, y los factores psicosociales que por supuesto son lo que afecta al trabajador desde su perspectiva personal y su adecuación al medio de trabajo con jerarquía o no jerarquía y los demás personas que están vinculadas a la organización. Allí deben entonces identificar diferentes factores. Les voy a dar algunos tips. Por ejemplo, naturaliza y tipo de trabajo. No basta con decir cuál es el cargo. Tratemos de hacer más énfasis a ese cargo y qué tareas se ejecuta. Bueno, la intensidad se refiere a la demanda física de la tarea sobre el trabajador. Es decir, si aquí, por ejemplo, su compañero lo relacionó como alta, media, baja, casi siempre esa intensidad es cualitativa o tiene una relación cualitativa y no hay, digamos, no hay una medición clara a menos que se le hagan unos estudios a los trabajadores específicamente, por ejemplo, en cuántas calorías consumen para hacer ese tipo de tarea. Bueno, así que allí pueden hacer una clasificación cualitativa. Las materias primas, es importante que ustedes mencionen qué tipo de materias primas existen en esa tarea, en esa actividad que ustedes optaron por estudiar. Y en esas materias primas tratemos de reconocer que la materia prima es un elemento que se transforma durante el proceso productivo. Ojo, no es igual que un equipo o una herramienta que posteriormente se los piden allí en maquinaria. Estándares de producción es otro elemento que hay que aclarar. Casi siempre los estándares de producción son formulados por las empresas. Si existen un protocolo, un instructivo, una norma a la que la empresa quiera acogerse para ejecutar esa tarea, es allí donde lo deben mencionar. Respecto al individuo, creo que es mucho más fácil de identificar por ustedes
cuál es su nivel educativo exigido para el cargo o para esa tarea, cuál es la posibilidad que tiene de desarrollo dentro de esa empresa, si hay una posibilidad de promoción o no, qué responsabilidad le implica ese estatus, si tiene o no personas a cargo, etcétera. Ya yéndonos a las condiciones extrínsecas, entonces en los factores organizacionales tenemos el horario de trabajo, hay que detallarlo, el salario, aquí por favor mencionen si es quincenal, mensual, si tienen derecho a un básico y unas comisiones o no, qué estabilidad tiene el empleo, es decir, si se contrata por obra labor, si hay una contratación indefinida o término fijo, etcétera. Y para los factores psicosociales, traten de enfocarse en cuál es el estilo que tiene la empresa de administrar, si hay allí unos valores o actitudes que debe requerir la persona para ejecutar ese cargo, por ejemplo, los que manejan dinero, las personas que manejan armas, qué tipo de valores y actitudes requiere la empresa para ejecutar ese cargo. ¿Cómo se dan las relaciones interpersonales? ¿Hay o no una jerarquía? ¿El cargo tiene personas por debajo de él o no? ¿Tiene un don de mando o no? Etcétera. Y los canales de comunicación, siempre definir cuáles son los canales de comunicación de la empresa. Espero que esto haya aclarado un poquito no solo qué deben hacer con la actividad, sino que les permita a ustedes conocer un poco sobre las condiciones de trabajo del puesto que seleccionaron y también, por supuesto, que entendamos que el objetivo de esta actividad es saber cuál es, más bien, reconocer qué es el concepto de condiciones de trabajo, cómo lo clasifico y cómo lo puedo observar dentro de un puesto de trabajo. Este es el insumo principal para algo que haremos en la siguiente actividad, que es la identificación de peligros. Esta identificación de peligros depende de que tengamos claro cuáles son las condiciones de trabajo. Bueno, muchos éxitos con la actividad, espero que les hayan servido los consejos. Quedo atenta a lo que requieran.